Capítulo 1. Los primeros años de Aristipo. En este capítulo, nos adentraremos en los primeros años de Aristipo y descubriremos cómo su encuentro con Sócrates fue un punto de inflexión en su vida, llevándolo a convertirse en su discípulo y a forjar su propia perspectiva filosófica única. Aristipo nació en el año 435 a.C., en la ciudad africana de Cirene, que en aquel tiempo formaba parte de la colonia griega en Libia. Provenía de una familia acomodada y su padre, Aritades, era un prominente ciudadano de Cirene. Desde joven, Aristipo mostró un gran interés por el conocimiento y la filosofía, y su ambición lo llevó a viajar a Grecia en busca de sabiduría y aprendizaje. Fue durante su estancia en Grecia, específicamente en Atenas, que Aristipo tuvo el privilegio de conocer a Sócrates, uno de los filósofos más influyentes de la época. Este encuentro tuvo un impacto profundo en la vida de Aristipo y cambió su rumbo para siempre. Impresionado por la sabiduría y el enfoque de Sócrates, decidió convertirse en su discípulo y sumergirse en sus enseñanzas. Durante su tiempo como discípulo de Sócrates, Aristipo adquirió una sólida educación filosófica y se vio influenciado por el método socrático de búsqueda de la verdad a través del diálogo y el cuestionamiento constante. Sin embargo, a medida que avanzaba en su aprendizaje, Aristipo comenzó a desarrollar su propia perspectiva filosófica, que se alejaba de las enseñanzas más convencionales de su maestro. Aristipo adoptó una postura escéptica y empirista en su teoría del conocimiento. Sostenía que los sentidos no nos brindan un conocimiento seguro de las cosas y que debemos actuar de acuerdo a lo que nos parezca razonable. Esto lo llevó a despreciar la dialéctica y enfocarse en la ciencia positiva y el conocimiento empírico. Además, Aristipo desarrolló su concepto de la felicidad y el placer como bien supremo. Para él, el objetivo de la vida era buscar el placer y mantener un control adecuado tanto sobre las adversidades como sobre las prosperidades. Esta perspectiva ética, conocida como hedonismo, se convertiría en uno de los pilares fundamentales de su filosofía. Aristipo no solo se destacó por su enfoque filosófico único, sino también por su habilidad para conversar y relacionarse con personas de diferentes estratos sociales. Esta habilidad le permitió entablar conversaciones con individuos de todas las esferas de la sociedad, lo cual amplió su perspectiva y enriqueció su desarrollo intelectual. A medida que avanzaba en su camino filosófico, Aristipo comenzó a impartir sus propias enseñanzas y a establecer su propia escuela, conocida como la Escuela Cirenaica. Esta escuela se caracterizaba por su enfoque en el placer como objetivo de la vida. Capítulo 2. La fundación de la Escuela Cirenaica. En este capítulo, exploraremos la fundación de la Escuela Cirenaica por parte de Aristipo y cómo sus principios del hedonismo ético se diferenciaron de las enseñanzas socráticas más convencionales. También discutiremos la influencia de sus compañeros en el desarrollo de la escuela. Después de haber adquirido una educación filosófica sólida y de haber desarrollado su propia perspectiva única, Aristipo decidió fundar su propia escuela en Cirene. Esta escuela, conocida como la Escuela Cirenaica, se basaba en la filosofía del hedonismo ético y tenía como objetivo principal la búsqueda del placer como bien supremo. A diferencia de las enseñanzas más convencionales de Sócrates, que enfatizaban la búsqueda de la verdad y la virtud, Aristipo consideraba que la felicidad residía en la obtención del placer. Para él, el placer inmediato y tangible era lo más importante, y debía buscarse y disfrutarse sin restricciones. Sin embargo, Aristipo también sostenía que el dominio del placer era esencial, y que no debíamos permitir que los placeres nos dominaran. En la Escuela Cirenaica, Aristipo enseñaba a sus alumnos a encontrar el placer en todas las experiencias sensoriales y a aprovechar el momento presente. Creía que el placer era el criterio fundamental para tomar decisiones y que debíamos buscar aquellas acciones y situaciones que nos brindaran el mayor placer posible. Para Aristipo, el placer no solo provenía de los placeres físicos, sino también de los placeres intelectuales y emocionales. La Escuela Cirenaica también enfatizaba la importancia de la autodisciplina y el autocontrol. Aristipo creía que debíamos ser capaces de dominar nuestros impulsos y deseos, de manera que pudiéramos disfrutar del placer de manera equilibrada y sin caer en excesos. Esta noción de autodominio era fundamental para evitar el sufrimiento y alcanzar la verdadera felicidad. A lo largo de la fundación de la Escuela Cirenaica, Aristipo contó con el apoyo y la colaboración de varios compañeros y discípulos destacados. Uno de ellos fue su hija, Areta, quien se convirtió en su sucesora y continuó difundiendo las enseñanzas del hedonismo ético. Otro discípulo importante fue su nieto, también llamado Aristipo el Joven,
quien se cree que fue uno de los cofundadores de la escuela junto a su abuelo. La influencia de estos compañeros y discípulos fue fundamental en el desarrollo y la difusión de la escuela cirenaica. Juntos, trabajaron para expandir las enseñanzas de Aristipo y promover el hedonismo ético como una filosofía de vida válida y satisfactoria. Su legado perduró a lo largo del tiempo y tuvo un impacto significativo en la filosofía antigua. En resumen, en este capítulo exploramos la fundación de la escuela cirenaica por parte de Aristipo, su enfoque en el hedonismo ético y cómo se diferenciaba de las enseñanzas asocráticas más convencionales. También discutimos la influencia de sus compañeros y discípulos en el desarrollo de la escuela y en la difusión de sus ideas filosóficas. Capítulo 3. La filosofía de Aristipo. En este capítulo, nos adentraremos en las ideas filosóficas de Aristipo y exploraremos su postura escéptica y empirista sobre el conocimiento. Analizaremos cómo estas ideas lo diferenciaban de otros filósofos de su tiempo. También examinaremos su visión del placer como objetivo de la vida y su enfoque en mantener un control adecuado sobre las adversidades y las prosperidades. Aristipo, como filósofo cirenaico, se distinguió por su perspectiva escéptica y empirista sobre el conocimiento. A diferencia de otros filósofos de su época, no creía en la posibilidad de alcanzar un conocimiento absoluto y universal. Para él, el conocimiento se basaba en la experiencia sensorial y en la percepción individual. Sostenía que nuestras percepciones sensoriales son la única base sobre la cual podemos construir nuestro entendimiento del mundo. Aristipo argumentaba que nuestros sentidos nos proporcionan información limitada y subjetiva sobre el mundo exterior. No podemos estar seguros de la veracidad absoluta de nuestras percepciones, ya que pueden estar influenciadas por nuestros propios prejuicios y limitaciones perceptivas. En lugar de buscar un conocimiento absoluto, Aristipo enfatizaba la importancia de confiar en nuestras experiencias individuales y en nuestro juicio personal para tomar decisiones y actuar en consecuencia. El hedonismo ético era otro aspecto central de la filosofía de Aristipo. Consideraba que el placer era el objetivo último de la vida y que debíamos buscarlo de manera equilibrada y controlada. Sin embargo, Aristipo no abogaba por una búsqueda desenfrenada e irreflexiva del placer. En cambio, enfatizaba la importancia de mantener un control adecuado sobre las adversidades y las prosperidades. Según Aristipo, el verdadero dominio del placer radicaba en nuestra capacidad para disfrutar de los placeres presentes sin preocuparnos excesivamente por el futuro. Para él, la felicidad se encontraba en la capacidad de experimentar el placer en el momento presente y adaptarse a las circunstancias cambiantes de la vida. No debíamos permitir que las adversidades nos afectaran negativamente ni que las prosperidades nos llevaran a la complacencia excesiva. En cambio, debíamos cultivar un equilibrio y una actitud de autodominio para disfrutar plenamente del placer sin caer en excesos. Aristipo también abogaba por la importancia de la autodisciplina y el autocontrol. Creía que debíamos ser capaces de dominar nuestros deseos y pasiones para no caer en la esclavitud de los placeres momentáneos. En su visión, los sabios eran aquellos que podían disfrutar del placer sin volverse adictos a él y sin caer en excesos autodestructivos. En resumen, en este capítulo exploramos la filosofía de Aristipo, su postura escéptica y empirista sobre el conocimiento, su visión del placer como objetivo de la vida y su enfoque en mantener un control adecuado sobre las adversidades y las prosperidades. Sus ideas ofrecieron una perspectiva única y desafiante en un contexto filosófico donde prevalecían otras corrientes de pensamiento. A través de su filosofía, Aristipo invitaba a una reflexión sobre el papel del placer y el autocontrol en la búsqueda de la felicidad. Capítulo 4. Los detractores de Aristipo. En este capítulo, nos adentraremos en las críticas y controversias que rodearon a Aristipo, así como en su defensa de su perspectiva hedonista frente a los detractores. Analizaremos las acusaciones de Jenofonte y Platón hacia él, su relación con otros filósofos prominentes de la época y cómo su enfoque desafiaba los estándares convencionales. Aristipo, como filósofo cirenaico y defensor del hedonismo ético, se encontró con numerosas críticas y oposiciones por parte de otros pensadores de su tiempo. Dos de sus detractores más destacados fueron Jenofonte y Platón, quienes expresaron sus críticas hacia su enfoque filosófico y su estilo de vida. Jenofonte, discípulo de Sócrates, veía la filosofía de Aristipo como una desviación de los principios socráticos y una traición a la búsqueda de la virtud. Consideraba que Aristipo priorizaba el placer sensual sobre la sabiduría y la virtud, lo que iba en contra de los ideales socráticos de la autodisciplina y la moderación.
Xenofonte veía a Aristipo como un perro real, un término peyorativo utilizado para referirse a alguien que se dejaba llevar por sus deseos y pasiones sin restricciones. Por su parte, Platón también criticó a Aristipo y su enfoque hedonista en su diálogo titulado Fedón. En este diálogo, Platón menciona la ausencia de Aristipo en la muerte de Sócrates como un reproche hacia su falta de compromiso con los ideales filosóficos más elevados. Además, en su obra Fedro, Platón muestra a Aristipo como un sofista y lo describe hablando con vehemencia indebida en una discusión con él. A pesar de las críticas y acusaciones, Aristipo no se quedó sin defender su perspectiva filosófica. Argumentaba que el placer era un componente esencial de la vida y que su búsqueda equilibrada no estaba en conflicto con la sabiduría y la virtud. Para Aristipo, el placer no era simplemente una gratificación momentánea, sino que también implicaba el cultivo de la autodisciplina y el autocontrol. Sostenía que los sabios eran aquellos capaces de disfrutar del placer sin caer en la esclavitud de los deseos y las pasiones. Además de sus detractores, Aristipo también tuvo interacciones con otros filósofos prominentes de la época. Aunque difirieran en sus perspectivas filosóficas, Aristipo tuvo encuentros y debates con filósofos como Antístenes, fundador de la escuela cínica, y también con Diógenes de Sinope, otro filósofo cínico conocido por su estilo de vida austero y desafiante. El enfoque de Aristipo desafiaba los estándares convencionales y tradicionales de la filosofía de la época. Su defensa del placer como objetivo de la vida y su énfasis en el autocontrol y la autodisciplina chocaban con las ideas predominantes que valoraban la búsqueda de la felicidad. Capítulo 5. El legado de Aristipo. En este capítulo final, reflexionaremos sobre el legado de Aristipo y su influencia en la filosofía antigua y moderna. Compararemos sus ideas con las de otros filósofos hedonistas y exploraremos cómo su pensamiento ha perdurado a lo largo de los siglos. Discutiremos su impacto en la ética y su relevancia en la actualidad. El legado de Aristipo, el filósofo griego fundador de la escuela cirenaica, ha dejado una marca significativa en la filosofía antigua y ha tenido una influencia duradera en la ética y el pensamiento moderno. Aunque su enfoque hedonista y su búsqueda del placer como objetivo de la vida fueron objeto de controversia y críticas en su época, sus ideas han dejado una huella importante en el pensamiento filosófico. Una de las contribuciones más destacadas de Aristipo es su desarrollo del hedonismo ético. Afirmaba que el placer era el bien supremo y que la búsqueda del placer era la clave para alcanzar la felicidad. Sin embargo, Aristipo también enfatizaba la importancia del autocontrol y la moderación en la consecución del placer. Sostenía que el placer más elevado era aquel que se obtenía a través de la autodisciplina y la capacidad de dominar los deseos y las pasiones. Esta visión contrastaba con la perspectiva hedonista más indulgente que simplemente buscaba la gratificación sensual sin restricciones. El legado de Aristipo se puede apreciar en la filosofía posterior, especialmente en el hedonismo desarrollado por Epicuro. Si bien Epicuro difería en algunos aspectos de la visión de Aristipo, ambos filósofos coincidían en la importancia del placer como un componente esencial de la vida buena. Sin embargo, Epicuro desarrolló una versión más refinada y equilibrada del hedonismo, enfocándose en la búsqueda del placer a largo plazo y en la ausencia de dolor y sufrimiento, en lugar de centrarse únicamente en el placer inmediato. El legado de Aristipo también se puede rastrear en la filosofía moral moderna. Su enfoque en la búsqueda del placer y la importancia del autocontrol ha influido en diversas corrientes éticas contemporáneas. El hedonismo, en sus diversas formas, sigue siendo objeto de debate y reflexión en el ámbito ético y filosófico actual. La discusión sobre cómo equilibrar el placer y la autodisciplina, y cómo buscar la felicidad en el marco de una ética racional, aún se basa en gran medida en las ideas presentadas por Aristipo. Además, la influencia de Aristipo se extiende más allá de la ética y se relaciona con cuestiones más amplias sobre la naturaleza del conocimiento y la epistemología. Su postura escéptica y empirista hacia el conocimiento, al cuestionar la veracidad de los sentidos y enfatizar la importancia de la razón y la experiencia personal, ha dejado una marca en el pensamiento filosófico y científico posterior. En resumen, el legado de Aristipo se puede apreciar en su contribución al desarrollo del hedonismo ético, su enfoque en el placer equilibrado y la autodisciplina, y su postura escéptica y empirista hacia el conocimiento. Aunque su perspectiva filosófica fue objeto de críticas y controversias en su época, su influencia perdura en la ética y el pensamiento filosófico moderno.
Aristipo continúa siendo una figura relevante en la historia de la filosofía, y su legado invita a la reflexión y al debate sobre la naturaleza del placer, la felicidad y la búsqueda de una vida buena. Epílogo, reflexiones finales. En este epílogo, haremos una recapitulación de los aspectos más destacados de la vida y las ideas de Aristipo. Reflexionaremos sobre su importancia en el panorama filosófico de la antigua Grecia y cómo su legado ha influido en generaciones posteriores de pensadores. Concluiremos con una mirada al impacto duradero de sus enseñanzas y su relevancia en el mundo actual. A lo largo de este audiolibro, hemos explorado la vida y las ideas del filósofo griego Aristipo, cuyas contribuciones han dejado una huella duradera en la filosofía antigua y en el pensamiento moderno. Comenzamos explorando sus primeros años y su encuentro con Sócrates, lo cual cambió el rumbo de su vida y lo llevó a convertirse en discípulo de este renombrado filósofo. Aristipo fundó la escuela cirenaica, donde desarrolló y enseñó los principios del hedonismo ético. Enfatizaba que el placer era el bien supremo y que la búsqueda del placer era fundamental para alcanzar la felicidad. Sin embargo, también subrayaba la importancia del autocontrol y la moderación en la consecución del placer. Su visión desafiaba los estándares convencionales de la época y generó controversia y críticas, pero sus ideas tuvieron un impacto significativo en el pensamiento filosófico. Su enfoque escéptico y empirista hacia el conocimiento también fue destacado. Cuestionaba la veracidad de los sentidos y enfatizaba la importancia de la razón y la experiencia personal para obtener un conocimiento más sólido y confiable. Esta postura ha influido en el pensamiento filosófico y científico posterior, y ha planteado interrogantes sobre la naturaleza del conocimiento y la validez de nuestras percepciones. Aristipo tuvo detractores, como Jenofonte y Platón, quienes cuestionaron y criticaron su perspectiva hedonista. Sin embargo, Aristipo defendió su visión con argumentos sólidos y se relacionó con otros filósofos prominentes de su época, lo que demuestra la relevancia de su pensamiento en el contexto filosófico de la antigua Grecia. El legado de Aristipo se puede apreciar en la filosofía posterior. Sus ideas han influido en corrientes éticas, como el hedonismo desarrollado por Epicuro, y su enfoque en la búsqueda del placer equilibrado y la autodisciplina sigue siendo objeto de debate y reflexión en la ética moderna. Además, su postura escéptica y empirista ha dejado una marca en el pensamiento filosófico y científico, planteando interrogantes sobre la naturaleza del conocimiento y la validez de nuestras percepciones. En la actualidad, el legado de Aristipo sigue siendo relevante. Sus enseñanzas invitan a la reflexión sobre la búsqueda de la felicidad y el equilibrio en nuestras vidas. Su énfasis en el placer moderado y el autocontrol puede aplicarse a diversos ámbitos, desde la ética personal hasta la gestión de las adversidades y las prosperidades en nuestra vida cotidiana. En resumen, Aristipo fue un filósofo influyente cuyas ideas han dejado una marca en la historia de la filosofía. Su enfoque en el placer como objetivo de la vida, su postura escéptica y empirista sobre el conocimiento y su defensa de su perspectiva frente a sus detractores son elementos que merecen nuestra atención y reflexión. Su legado ha perdurado a lo largo de los siglos y sigue siendo relevante en el mundo actual. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y la filosofía de Aristipo. Esperamos que hayan disfrutado de este audiolibro y que hayan encontrado inspiración en las ideas de este filósofo tan influyente. Si desean profundizar en sus enseñanzas, les recomendamos explorar más sobre la escuela cirenaica y su legado. Hasta la próxima.